cambia sí o no cambia. Nuestros paquetes recorren unos 60 millones de kilómetros al año en transporte. El objetivo siempre se mide por lo que se consigue y nosotros hemos conseguido. Aitana es una compañía nacional, nos dedicamos a TI, a todo lo que es la tecnología. Y bueno, quizá una de las cosas importantes a decir es que somos una compañía que tenemos más de 25 años en el mercado. Esto para nuestro sector es bastante tiempo, ¿no? Tenemos 4 oficinas, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Valencia. Somos alrededor de unas 120 personas. Nos centramos bastante en las soluciones de Microsoft y en la parte de hardware bastante relacionados con IBM. ¿Cuál sería el perfil de cliente de Aitana? Tenemos más de 500 clientes, entonces en perfil es difícil, pero bueno, digamos que como media es una pyme. Trabajamos también en administración pública, pero poco, quizá en este momento pues casi por suerte, tal como están las cosas, pero básicamente la pyme, una pyme digamos de una facturación de entre, pongamos, 6 millones y 60 millones de euros, sería la media. ¿Y en cuanto a sectores? En sectores, el fundamental que trabajamos más en, te diría tres pilares fundamentales, que sería el mundo de la distribución, incluido el mundo del retail, donde tenemos pues soluciones específicas, el mundo de la fabricación, tenemos personal bastante capacitado para este tipo de implantaciones, y después el mundo de servicios quizá en un tercer rango, principalmente diría fabricación y distribución mayorista y detallista. ¿Cuál sería el proyecto tipo que desarrolláis en Aitana? Aunque ya me has avanzado, pues que puede ser bastante diverso, sí. ¿no? Proyecto tipo, yo diría que el proyecto típico que nosotros hemos estado haciendo habitualmente es un proyecto de implantación que cubre pues, en las empresas fabricantes, desde la compra hasta la venta, pasando por el proceso, digamos, todo el proceso productivo. Un proyecto nuestro suele tardar unos, pongamos, 6-8 meses de media. Y en cuanto a coste, pues ya depende un poco de las necesidades de cada cliente, pero diría que son proyectos de entre 20 y 100.000 euros de promedio, más o menos. Vamos a hablar del catálogo de productos. Ay, ¿perdón? Sí, perdona, ¿Sí? es que una cosa sí que quería comentarte es que este es nuestro proyecto típico. Otra cosa es que quizá no estamos en el momento más típico, ¿no? Y ahora yo diría que hay un subproyecto típico, una época, digamos, de otro tipo de proyectos. El mercado, y lo conocemos en España, pues es un mercado que está bastante cerrado, poca incorporación de grandes nuevos proyectos, las empresas están limitadas en sus inversiones. Y los que sí quizá es una parte de nuestro éxito estos últimos 2 o 3 años es que creo que hemos acertado en la forma de hacer los proyectos y hemos conseguido que muchos clientes que previamente habían adquirido su ERP, su sistema de gestión o su CRM, y que por el motivo que sea, por falta de suficiente explotación, por necesidades de evolución, etcétera, etcétera, pues ahora nos estamos encontrando con que muchos de estos clientes están viniendo a nosotros para decirnos, oye, vamos a ver si podemos explotar más nuestro sistema, vamos a reimplantarlo de cero porque nos damos cuenta que quizá los primeros pasos que dimos no fueron suficientemente buenos. Por lo cual diría que en este momento, quizá de estos 2 últimos años, uno de nuestros proyectos típicos es una reimplantación de un usuario que ya compró en su momento su sistema de gestión. Ahora es más difícil que una empresa se decida hacer un gran cambio informático, en cambio sí que las empresas intentan mejorar mucho los sistemas. Vamos a hablar del catálogo de productos que tenéis en Aitana. Comentabas antes que trabajáis con Microsoft, sobre todo, también con IBM, ¿con algún otro fabricante? A ver, el mundo de la tecnología pues requiere de muchas herramientas, ¿no? Pero básicamente es esto, obviamente, pues dentro del mundo pues tocamos sistemas de backup, sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, que hay múltiples fabricantes.
en muchos de los casos apoyados en un hardware que suele ser un hardware de un primer fabricante por lo general, o apoyados en un software que en la mayoría de los casos también es Microsoft. La base de nuestro negocio realmente es el mundo del ERP, el mundo del CRM, el mundo de las infraestructuras y de los sistemas de Microsoft, y cuando tenemos que poner servidores o hardware del tipo que sea, solemos tirar siempre de IBM porque nos ha dado siempre muy buen resultado. Partners de Microsoft, empresas consultoras de Microsoft, hay bastantes, ¿no? Hay muchas, hay un ecosistema bastante extenso. ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de Aitana? Bueno, empecemos por una cosa. Partners de Microsoft hay muchos, pero muchísimos menos que hace 3 años. Para nosotros esto no es malo. De hecho, creemos que es bueno y posiblemente una parte de nuestro negocio que decía yo antes de reimplantar cosas que otros han hecho, pues posiblemente fue producido pues por una política muy expansionista de Microsoft en el principio de los tiempos del ERP y así, en que pues con una filosofía o tenía una filosofía muy orientada a que cuantos más seamos, más venderemos, ¿no? Claro, el mundo del ERP no es lo mismo que vender un Office o vender un Windows, ¿no? Requiere pues de una especialización, de una consultoría y unos servicios mucho más avanzados, ¿no? En este sentido, pues el mercado ha ido filtrando, la situación de mercado es, como todos conocemos, complicada, y bueno, solo empresas con un cierto músculo pues son capaces de sobrevivir, ¿no? Ahora intentando contestarte a la pregunta concreta que me estabas haciendo, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, procuramos diferenciarnos en todo lo que podemos, ¿no? Pero yo ayer tenía una reunión y me hicieron una pregunta similar, ¿no? Dice, ¿en qué os diferenciáis? Digo, mira, yo te voy a poner 2 frases de 2 clientes que me han dicho o a mí o a algún comercial mío, ¿no? Bastante típicas que nos encontramos. Una de ellas es decir, a ver, nosotros os hemos llamado porque vemos que os movéis muchísimo, ¿no? A ver, movimiento, digamos, de información, renovación, nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas maneras de ir al mercado, etcétera. En este sentido, yo creo que esto es un diferenciador importante nuestro, que al final no deja de aportarle valor al cliente, ¿no? Porque tú cuando haces un cambio de un sistema, pues haces un paso, pero es un paso de empezar a andar, ¿no? Si después de repente te encuentras con que hay un vacío detrás, pues a veces quizás he hecho un proyecto a medias, ¿no? El otro comentario de un cliente me decía, y esto me lo decía a mí, dice, es que tenéis solución para todo. Bien, hay que precisar, ¿no? Solución para todo lo que necesitaba este cliente, hablando de solución alrededor del ERP. Es decir, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho bien y que realmente nos está valorando el mercado es ser capaces de no encerrarnos en la solución ERP, sino decir, a ver, ¿qué vamos a necesitar alrededor de esto? ¿Qué va a necesitar el usuario alrededor de esto para llevar adelante su negocio, ¿no? Y el ERP no es el fin, el ERP es una parte fundamental, digamos, es el corazón del cuerpo, pero después hacen falta brazos, hacen falta pies, hacen falta piernas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos hemos diferenciado y estamos luchando mucho por diferenciarnos. Y quizá otra de las cosas que nos ha diferenciado es que considero que hemos sido capaces de ir por delante más de una vez de lo que el mercado iba pidiendo. Ahora, vamos, no descubro nada que no conozcamos todos. Se habla de la nube. La nube. Pues bueno, Aitana hace 2 años que está ofreciendo las soluciones en la nube, que creamos un website específico para las soluciones en la nube, que después ya veíamos nosotros que el mundo tenía que ir para allá, ¿no? Pero bueno, en su momento fue una apuesta, porque era difícil de vender, ¿no? Pero creíamos que el mercado nos lo iba a pedir. Sacamos soluciones en la nube, primero empezamos por NAV, seguimos por SharePoint, seguimos por CRM, seguimos por AX y seguimos por una parte que realmente Microsoft, ¿no? Que es cuando ya empezó Microsoft en la nube con lo que antes se llamaba EPOS, Office 365, etcétera, etcétera.
Y a partir de ahí nos fuimos derivando lo que nosotros ya teníamos en la nube, pues la oferta que venía de Microsoft para nosotros nos daba también mucha más tranquilidad y vamos pasando, digamos, hacia la parte que Microsoft nos iba ofreciendo. Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos soluciones como los ERPs de Microsoft, que todavía, digamos, en la nube no hay una oferta en España, y en cambio nosotros pues ya tenemos esta solución desde hace 2 años. En relación a esta oferta cloud, ¿cuál es la demanda real? Porque la tendencia es esta, pero ahora mismo, ¿cómo estamos? Vamos a ver, la demanda, no de cloud, ni de nada, no es alta, ¿vale? Es decir, el momento no es un momento de gran demanda, hay más oferta que demanda. Entonces, valorar la demanda de cloud en función del mercado actual es un poco condicionante. Es decir, yo recuerdo que al principio, hace un par de años, cuando empezamos en el mundo del cloud, teníamos que explicar mucho, teníamos que justificar muchísimo. Incluso mucha gente hacía el típico cálculo de decir, esto lo pago en tantos meses, luego esto es como una financiación, en 3 años lo tengo pagado. Dices, bueno, pero cuidado, que el cloud no es eso. El cloud te ahorras infraestructura, te ahorras un montón de cosas. Y esto había que explicarlo. Ahora no hay que explicarlo. Ahora la gente ya te dice, oye, ¿y esto en cloud también lo tenéis? Como decisiones hay pocas, también en cloud hay poco. Lo que pasa es que, bueno, no para todo hay soluciones. En el mercado español hubo una resistencia muy grande por aquello de los datos los quiero tener yo en mi casa y quiero controlarlos yo. Para eso sacamos soluciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que al principio pues, había dos cosas, había una cosa muy buena de cloud, es que a la gente le gustaba mucho la idea de ir pagando a trocitos, ir pagando cada mes, ¿no? Es decir, pago 200 euros al mes, no me representa demasiado, o 500 o lo que sea, ¿no? Pero en cambio había un freno, y es que la gente quería tener los datos en casa, quería pagar mensualmente, no quería invertir y comprar, no tenía la capacidad para hacerlo, pero quería tener los datos en casa. Entonces nosotros, también una vez más adelantándonos un poco al ver, quizá porque nos habíamos adelantado en el primer paso, sacamos las soluciones que nosotros llamamos Box for Dynamics, ¿no? Que Box for Dynamics no deja de ser una appliance, una solución hardware y software, que incluye el ERP o el CRM o la solución que nosotros estamos ofreciendo en modo de pago por uso. De tal forma que le ofrecemos al cliente, aquel cliente que o por miedo de tener los datos de fuera de casa, o a veces por miedo, que podría ser en este caso un curso más racional, de decir, yo estoy en un polígono industrial con difícil comunicación y claro, esto de la nube, si se me corta internet, que se me ha cortado 3 veces este mes, pues puedo tener un problema de trabajo, ¿no? Pues para este caso, que para mí es mucho más racional que el otro es difícil de justificar desde mi punto de vista, porque el hecho de ver un disco en mi casa, tener la seguridad de que los datos están ahí grabados, bien grabados y que están mantenidos, pues es un acto de fe exactamente igual como tenerlo en la nube para mí, ¿no? Pero bueno, sacamos Box for Dynamics que resolvía este tema y de hecho tuvimos buenos resultados con Box for Dynamics porque le dimos al mercado lo que nos estaba pidiendo. Nos decía, en el fondo es simplemente escuchar al mercado. Quiero pagar por uso, pero quiero tener los datos en mi casa. Entonces tuvimos que hacer una cierta ingeniería en todos los sentidos, incluso era un tema que legalmente tenía que ser factible. Analizamos bien, vimos las formas en que se podía hacer y realmente tenemos clientes con Box for Dynamics súper contentos porque tienen lo que quieren. Y según vuestra experiencia, ¿cómo está impactando a nivel de negocio el hecho pues, de que el pago por vuestros servicios pues, varíe de esta forma, que ahora paguen por uso en vez de hacer la inversión típica inicial? Bueno, es más fácil acceder a la tecnología. O sea, esto es como todo, ¿no? Es decir, si para hacer un cambio en mi compañía tengo que invertir pues 80.000 euros en licencias o 100.000 o los que sean, pues tengo un freno importante. Tengamos en cuenta que además antes del año 2008, desde que empezara la crisis gorda, pues todo el mundo tenía acceso a crédito y al final decía, oye, mira, son 80.000 euros, lo pago, pido un crédito, un ICO, todas estas cosas que hoy en día cuesta tanto de conseguir, ¿no? Entonces, pues, era fácil. Ahora no.
Ahora los créditos sabemos que son difíciles de conseguir, ¿no? Inclusive los ICOs muchas veces, ¿no? Entonces, pero muchas empresas saben que una buena parte de su éxito actual y futuro va a depender de estar bien preparados, de hacer las cosas bien hechas. Luego esto, el trabajar con soluciones en modo pago por uso, sea en la nube o sea a través de Box for Dynamics, permite a estas empresas que creen en su futuro. Hay que decir que hay muchas empresas que hoy en día no creen ni en su futuro o tienen dudas grandes sobre su futuro, pero las que creen en su futuro decir, vamos a hacer eso, no voy a invertir, voy a tener un gasto periódico, voy a tener una ventaja también, y es que una solución de pago por uso, sea Box for Dynamics o sea en la nube, es una solución flexible al alza y a la baja. Claro, esto lo explicabas hace 5 años y la gente decía, no, pero es que a la baja no me pasará nunca a mí eso. Es decir, yo necesitaré más usuarios. Luego, puedo comprar más usuarios cuando yo quiera. Hoy en día no hay que explicarlo. Se puede explicar perfectamente porque nosotros, al igual que yo creo en todo el mercado, nos encontramos con usuarios que nos llaman y nos dicen, oye, compré 50 usuarios en su momento, ahora con 20 tiro. Estos que compraron esta licencia, pues tienen que tirar esta licencia, estos usuarios, porque ya los pagaron y no se devuelven dinero, ¿no? Luego, también el mercado lo entiende mejor. Por lo cual, yo creo que esto es una cosa que no tiene vuelta atrás. Es decir, yo creo que el mercado de la propiedad de las licencias, para mí, seguirá existiendo, pero a la baja de una manera drástica. También, otra cosa curiosa es, cuando hablamos del tema del pago por uso, es... No sé si nadie que no esté en nuestro sector puede llegar a imaginarse el coste que tiene para una compañía como la nuestra, o similar a la nuestra, hacer este cambio de paradigma. Es decir, imagínate que un negocio basado en unos ingresos importantes por venta de unas licencias, con unos márgenes, pero un movimiento de dinero importante, sobre todo al principio de un proyecto, se convierte en nada, en un futurible, en unos pagos a través del tiempo. Y claro, esto representa un cambio en la estructura financiera de una compañía, un esfuerzo enorme. Yo recuerdo que al principio, incluso nosotros internamente, lo veíamos y nos daba miedo. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Decía, sí, hay que ir para allá, pero da miedo. Claro que da miedo. Pero es que el problema es que más miedo da quedarte fuera del mercado. Claro. Tuvimos que hacerlo, ¿no? Y ahora estamos contentos de haberlo hecho. Y realmente yo creo que ha habido compañías que no han sobrevivido a eso porque estaban basadas en este fuerte ingreso de las licencias iniciales. Comentabas antes que Microsoft ha ido un poquito más lento en la apuesta por el cloud que por ejemplo sí. Vuestra compañía y que ahora todavía no tenemos los ERPs de Microsoft no están en modelos cloud aquí en España. ¿Qué perspectivas hay en cuanto al lanzamiento de estas soluciones y bueno, y en general cómo valoráis la apuesta, no sé si valorarías un poco tardía de Microsoft por el cloud, si te atreverías a calificarlo así? ¿Cómo lo ves? No creo que sea una apuesta tardía. Creo que Microsoft ha reaccionado cuando tenía que reaccionar. Creo que nosotros teníamos que reaccionar antes y era importante prepararnos para esto. Estoy convencido de que Microsoft no improvisó y de repente dijo, oye, mira, pues ahora vamos a hacer esto, ¿no? Sino que Microsoft llevaba tiempo pensándolo, estoy convencido de ello. Y además estoy convencidísimo, porque en cierta manera hay cosas que yo conozco que también tenían el mismo miedo que nosotros. ¿Qué va a pasar con este mercado al final? Pero es que es razonable que esto ocurra, ¿no? Es decir, de repente cambia el negocio, es otro negocio absolutamente distinto, ¿no? Es como pasar de vender coches a tener una financiera que financia renting, no sé, al final estás moviendo coches, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces Microsoft reaccionó, yo creo, cuando tuvo que reaccionar. Microsoft reaccionó bien, sacó una primera solución llamada BPOS que incluía toda una serie de plataformas de productividad que estaba muy bien, pero que ahora ha evolucionado de una forma importante con Office 365. En mi particular y personal criterio,
No me acaba de convencer el nombre, porque mucha gente cuando dices Office 365, la gente dice, no, si yo ya tengo Office, y justamente de Office 365 lo importante es todo lo demás. Office es una de las partes que tiene, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros teníamos una solución ya, SharePoint, Exchange, etcétera, etcétera, en la nube, y cuando salió BPOS, nosotros nos pasamos a BPOS. ¿Por qué? Mucho más tranquilos, plataformas mucho más amplias, unos centros de datos más grandes, etcétera, etcétera. Con el RP está pasando exactamente lo mismo. De hecho, ahora, pues, por ejemplo, me parece que ha sido esta semana, yo no he estado, se ha hecho la presentación de una nueva versión de Dynamics NAV y precisamente una parte importante de las mejoras o de los cambios que lleva va muy enfocado a la nube. Pero ya en enero del año pasado salió una versión que se llamaba 2009 R2 de Dynamics NAV, por ejemplo, donde nosotros estuvimos en la presentación conjuntamente con Microsoft, porque precisamente por nuestra posición dentro del mercado cloud. Y en esta versión prácticamente la mejora que había era una mejora tecnológica para permitir el cloud. Es decir, que Microsoft lo tiene claro, Microsoft va hacia allí y sabe que el mercado no tiene vuelta atrás. No puedo decir que haya sido tardía la reacción de Microsoft, creo que es en su momento cuando lo ha sacado y creo que va a tener éxito. Comentabas que hace poco estuviste en una presentación de una nueva versión de Dynamics NAV. ¿Te refieres a NAV 2013? Bueno, no, ahora estaba hablando de la presentación que se hizo de NAV 2009 R2 en enero del año pasado. Se ha presentado ahora, creo que esta semana pasada o por ahí, aunque yo tengo más o menos la información de todo lo que ha salido, la Dynamics NAV que se llamaba 7 ahora se llama 2013, que es la versión que ahora sale definitivamente o saldrá definitivamente en breve, y precisamente tiene muchas mejoras enfocadas pues, a ser implantada, a ser vendida en la nube, tiene muchas mejoras en cuanto a interfase web, etcétera, etcétera, aparte de mejoras funcionales que evidentemente Microsoft en Dynamics siempre está haciendo. Pero mejoras tecnológicas donde está clarísima la política de en la nube, en la nube, en la nube. Ahora en breve va a estar disponible sobre Windows Azure, que es la plataforma, digamos, de sistema operativo en la nube de Microsoft. También tendremos estas soluciones disponibles. Hemos estado hablando bastante de la nube, hablemos ahora de otra de las grandes tendencias en el mundo TIC, el tema de la movilidad, que también lo estáis tocando en Aitana. Sí, es lo que decía antes, es que si te quedas en el RP te quedas en una parte muy parcial, valga la redundancia, de lo que es un negocio. Es decir, la empresa ha cambiado y seguirá cambiando cada vez más, pero en muchísimos sentidos las empresas están cambiando, ¿no? La movilidad es una de las cosas que ha convertido el mundo. Es decir, muy probablemente, igual me equivoco, pero si te mando un mail ahora, probablemente abrirás la chaqueta y sacarás tu móvil y te va a salir el mail ahí. Esto cambia la forma de trabajar de las empresas y de la gente también, pero de las empresas también. Hoy en día a veces uno se plantea hasta qué punto hace falta que hoy vaya a trabajar a la oficina. Es decir, hay muchas empresas, Microsoft por ejemplo tiene una política donde una parte de su gente tiene movilidad absoluta y unos trabajan en casa, otros trabajan en la oficina, quedan unas horas, etcétera, etcétera. Es un caso bastante típico, ¿no? Luego las empresas cambian, pero cambian porque la tecnología les ha aportado cosas, ¿no? Y la movilidad, para mi punto de vista, es uno de los temas fundamentales. Curiosamente, tenemos aparatos que nos permiten comunicarnos a través de la voz, a través de mail, etcétera, etcétera, pero tenemos unos ERPs, por lo general, mucho más pensados para trabajar in situ, en las oficinas, ¿no? A lo sumo, para poder estar conectados desde un sitio a este sistema. Entonces nosotros ya hace tiempo que empezamos un proceso, creación de un departamento que está trabajando asiduamente en el tema, en desarrollar soluciones de movilidad. Por ejemplo, hace, no sé, un mes y medio o dos, sacamos un sistema que se llama eDynamics Dashboard, que es un sistema que proporcionamos a todos nuestros clientes, que proporciona un cuadro de mando a gerencia de la información que tienen en el ERP,
para poder desde la cafetería pues ver cómo evolucionan sus ventas, para ver cómo tiene sus ratios, etcétera, etcétera. Bueno, una herramienta que al final es útil porque no te obliga a acceder al ERP necesariamente desde una pantalla de un PC. Ahora también hace aproximadamente, ya teníamos, estas soluciones las teníamos desarrolladas, pero a veces las teníamos desarrolladas un poco pensando en un proyecto o así. Lo que hicimos es crear un laboratorio para crear las aplicaciones estándar. Hemos sacado también una solución que se llama eDynamics Connect, que es una solución muy potente. Ya tenemos, pues mira, en 2 meses que ha salido, me parece que ya tenemos alrededor de unas 10 empresas que la están usando, precisamente conectada al ERP, es decir, son soluciones que específicamente están hechas para conectarse a un ERP, en este caso Dynamics NAV o Dynamics AX, y que permiten hacer todas las operaciones típicas comerciales, pedidos, gestión del catálogo de los productos, con visualización de fotografías de los productos, etcétera, etcétera. Todo lo que sería la movilidad para comerciales y después movilidad para el servicio técnico. Planificación del personal del servicio técnico, asistencias in situ para una reparación, cambios de piezas, etcétera, etcétera. Todo a través de una plataforma que nosotros siempre pensamos al menos pensamos en 2 plataformas. Y ahora lo siento porque te va a chocar un poco lo que voy a decir, que son plataformas Apple tipo iPad, iPhone y plataformas Android. Y me hago la pregunta antes de que me la hagas. ¿Y Windows? Bueno, ahí está, o BlackBerry. Bien, en BlackBerry próximamente también lo vamos a proporcionar, ¿no? Y en Windows probablemente en breve también. La verdad es que ahí nos hemos movido más por el criterio de lo que en este momento en el mercado español está más implantado. Al final nos debemos, en primer lugar, a Aitana, en primer lugar a los clientes de Aitana y después obviamente pues a nuestros socios, que son muy importantes para nosotros y que no vamos a dejar de desarrollar las soluciones para sus plataformas. También hay que decir que ha habido cambios en estas plataformas que nosotros queríamos ver que se estabilizaban, ¿no? Entonces en breve probablemente también vamos a sacarlo para BlackBerry y para Windows Phone. Estas 2 herramientas que nos comentabas, sí. ¿Únicamente se integran con ERP de Microsoft Dynamics? Sí. Y aparte de ofrecerlo a vuestros clientes, empresas que trabajen con otras consultoras y que les interesa, no hay ningún problema. No hay ningún problema, digamos que sí que hay un trato distinto. Tengo que reconocerlo. Por ejemplo, Dynamics Dashboard para nuestros clientes es gratuito. Para clientes que no son nuestros clientes, pues tiene un coste, pero es razonable porque yo creo que si algo hay que hacer hoy en día es saber cuidar muy bien tu base instalada. Nuestros clientes nos premian por ello con su confianza y tienen que ver que nosotros también les damos algo, digamos, en contrapartida a su confianza. ¿Y cómo estáis trabajando el tema del comercio electrónico? Bien, otra área interesante. A ver, ahí en el comercio electrónico digamos que tenemos un equipo de desarrollo que hace todo tipo de proyectos en comercio electrónico en general, en este caso ni necesariamente ligado con el ERP. Porque llevamos ya muchos años con este negocio y la verdad es que con clientes muy satisfechos y con éxito, está funcionando muy bien. De todas formas, dándose el caso de que hemos hecho unas soluciones de movilidad específicas para los ERPs Dynamics, también hemos evolucionado en este sentido. Con lo cual, anticipo, aunque sea por una semana o 2, que va a salir una plataforma de comercio electrónico desarrollada por nosotros. Creo recordar que el nombre se va a llamar eDynamics Commerce y que es absolutamente estándar para clientes que tengan las soluciones Dynamics, con posibilidades de personalización, etcétera, etcétera, etcétera. Una plataforma muy potente y sobre todo muy sencilla de conectar al ERP. Es decir, para nosotros es necesario que sea, o queremos que sean soluciones casi plug and play. No hasta este punto, pero casi. Y en cuanto a la facilidad de uso por parte del cliente, o sea, ellos mismos pueden hacer modificaciones sin tener un departamento IT. Ellos pueden hacerse modificaciones, pero después una cosa muy importante. La plataforma
accede directamente a los datos de su ERP, no hay plataformas intermedias. Puede haber una replicación si queremos tener en algún sitio en especial nuestra plataforma replicada, pero accede directamente a los datos del ERP, presenta los precios, presenta las condiciones correspondientes a cada uno de los clientes, etcétera, etcétera. Y es sencillo, muy sencillo de manejar por parte del usuario. Más allá pues, de todo este catálogo, amplio catálogo de productos en relación a las soluciones de Microsoft, recientemente habéis firmado un acuerdo con Leuter. Sí, porque pues una vez más hay que ir un poquitín más allá. Las soluciones de Microsoft son muy buenas y muy completas, pero a veces te encuentras con un almacén excesivamente, o muy complejo, que requiere una sistemática pues muy particular de gestión. Entonces pues te encuentras con que quizá personalizar el ERP para las necesidades de un cliente, en este caso, pues puede no acabar de dar la solución adecuada o puede ser excesivamente caro. Leuter tiene una solución muy completa, asequible, y además que nosotros ya tenemos conectada a nuestros ERPs en varios clientes. Me parece que estamos hablando de alrededor de unos 8 o 10 clientes ya con la interfase hecha, etcétera, etcétera. Entonces lo que dijimos con Leuter, hombre, es una pena, tenemos la experiencia, conocemos la solución, sabemos que es complementaria al ERP, pues nada más sencillo que al menos contarlo al mercado, ¿no? Y ahí vino pues un acuerdo reciente que tenemos con Leuter para ir al mercado a este tipo de empresas con una gestión compleja de almacén a través de las soluciones ERP de Microsoft conectadas con los almacenes de Leuter. Comentábamos al inicio de la entrevista pues bueno, que es un momento complicado, todos lo sabemos, pero no sé qué perspectivas tenéis en cuanto a nuevos proyectos pues, a corto o medio plazo. Mira, el momento es complicado, como dices, ¿no? Pero yo siempre digo que esto es como caerte en la piscina. Si dices es difícil nadar y no nadas, es complicado hasta el fin, ¿no? Luego hay que moverse. Y esto en Aitana lo tenemos clarísimo. Hay que moverse. Y moverse, el movimiento en nuestro caso, se hace a través de intentar analizar qué es lo que nos pide el mercado, qué es lo que creemos que va a pedir el mercado. Nos equivocamos, ¿eh? A veces hay cosas que podemos equivocarnos, obviamente. Hay que intuirlo y entonces intentar dar una respuesta a esto. Con la movilidad tuvimos un gran acierto, con el tema del comercio electrónico esperamos tenerlo también, porque también tenemos nuestra historia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nos encontramos con un tema de la gestión de captura de datos en planta, en fabricación, por ejemplo, o la gestión de radiofrecuencia en almacenes, una serie de soluciones que también hemos desarrollado y no hemos hablado de ellas, ¿no? Pero bueno, digamos que soluciones siempre complementarias a la ERP, que al final lo que te dan es aprovechar al máximo esta potente herramienta que tienes en tu casa, ¿no? En cuanto al futuro, seguiremos haciendo exactamente lo mismo, pero evidentemente sacando otras cosas. Ya estamos desarrollando una serie de módulos adicionales de los ERPs. Hay otra línea en la cual estamos evolucionando cada vez más, que es en el servicio, ¿no? Porque nosotros, en el fondo, somos básicamente una compañía de servicios. El producto nos lo proporciona el fabricante, nosotros le añadimos todo lo que hace falta, pero al final lo añadimos porque nos hace falta, porque nuestro cliente evolucione, ¿no? Pues bueno, el servicio postventa, por ejemplo, nuestro servicio a los clientes sí que hemos evolucionado muchísimo. Hemos, digamos, evolucionado de aquel típico servicio que tiene la mayoría de gente, ¿no? Llámame si tienes un problema, ya miraré de ponerte con la persona que te conoce. Claro, esto no nos lo podemos permitir en una organización de un cierto tamaño. Pero por otro lado también vimos que el helpdesk, que es el servicio reactivo, pues no está mal. Primero es una necesidad fundamental, evidentemente, pero quizá no es suficiente. Veíamos que los clientes hacían una implantación, ponían un nuevo ERP, empezaban a tener rotación de personal, la gente que había estado en la implantación desaparece al cabo de un año o al cabo de 2 años, se pierde la cultura de por qué se hizo esto como se hizo y llegas al cabo de 3 años y un día de repente es que no te reconoces. ¿Por qué? Por todos estos cambios. Entonces creamos un servicio, se llama OSC, Oficina de Servicios Compartidos, precisamente pensando, si nosotros fuéramos un usuario, si nosotros fuéramos una empresa que ya tenemos un ERP, que ya se ha hecho el trabajo duro y complejo de la implantación, porque no hay una implantación sencilla, dices, ¿qué querría tener
una vez ha pasado eso y qué necesitaría para no dejar lo bueno que he puesto en mi compañía morir con el tiempo. La OSC pues precisamente es una combinación de servicios entre los cuales está evidentemente un servicio de soporte a través de Helpdesk, con un website, con un análisis de tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, pero también hay una serie de seminarios semanales de reciclaje del personal, etcétera, etcétera, revisiones anuales de auditoría, etcétera, etcétera. Es decir, todo un conjunto de servicios para ir un poco más allá de lo que ofrecen los demás. Quizá todo esto son las diferencias que me preguntabas al principio, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Pues seguir en esta línea, seguir viendo qué nos pide el mercado y seguir reaccionando. Intentar ir un poco por delante, con siempre el riesgo de vez en cuando equivocarnos, pero por lo general pensando que nos vamos a acertar muchas más veces que equivocarnos si seguimos con la media actual, y probablemente pues esto nos estará haciendo ser diferenciales respecto al mercado. O sea que cualquier empresa que sea cliente vuestro tiene acceso por el hecho de ser cliente a todos estos servicios de formación continua, ¿no? Exacto, exactamente. No sé si recuerdas al principio de la entrevista que te estaba definiendo un poco y te decía una frase, no sé si recuerdas una frase de un cliente que decía, es que veo que tenéis prácticamente todo lo que necesito, es este conjunto. Y en relación a bueno, lo que contabas, pues bueno, precisamente una de vuestras apuestas es de ir incorporando soluciones pues que os parecen adecuadas, ¿no? Para el catálogo que ya tenéis, ¿no? Que se basa sobre todo en los ERPs de Microsoft. ¿Qué incorporaciones nuevas prevéis? Y no sé si en cuanto a partnerships con nuevos fabricantes, con otros fabricantes que podéis incorporar en vuestra cartera de clientes. No sé si me puedes decir algo en este sentido. A ver, digamos en cuanto a futuro todo es posible, pero en principio nuestra filosofía sigue estando muy centrada en el mundo de Microsoft. Tenemos partnerships específicos para cosas concretas, por ejemplo con Sage XRT, con toda la parte de tesorería de Sage, antiguamente pues conocida, ahora no recuerdo el nombre que tenía, muy conocida en el mercado, pues bueno, la tenemos enlazada con nuestros ERPs porque hay clientes que tienen una problemática de gestión de tesorería, de gestión, digamos, de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Igual como hemos hecho, por ejemplo, con Leuter para el tema de los almacenes. Son acuerdos puntuales para cosas concretas que vienen a complementar las soluciones, ¿no? Si lo que me estás preguntando, si por ejemplo estamos pensando en empezar a trabajar con otro ERP que no sea Dynamics, no entra en nuestra cabeza hoy por hoy. Como las empresas evolucionan, no sé qué puede pasar en el futuro, pero sí te puedo decir que planes en absoluto los hay en estos momentos, ni los he oído, ni me extrañaría mucho que ocurriera esto, porque nuestro compromiso con Microsoft es importante. ¿Y el tema de la internacionalización? Bueno, tal como está el mercado, hay que mirar a todas partes. Bueno, la internacionalización yo diría que en este momento no tenemos una estrategia a corto. Yo creo que la vida nos llevará casi seguro pues a evolucionar en este sentido, pero sí que tenemos clientes que tienen pues sus filiales o sus distribuidores, etcétera, etcétera, en otros países. Y en este sentido, pues nosotros en este momento estamos haciendo implantaciones, pues ahora vamos a hacer una en Venezuela, tenemos a punto de cerrar una en Colombia, tenemos un cliente que nos ha pedido implantaciones creo que es en Rusia, en China, déjame recordar, en Francia, en Alemania, en Italia. Al final es que el mercado se ha abierto, las puertas están abiertas y vas llegando. Todo esto nos va facilitando también cada vez más acuerdos con partners extranjeros y bueno, de momento esta es nuestra manera de acceder a este mercado. Ahí, por ejemplo, donde era bastante tajante en el tema de posibilidad de coger otro ERP o trabajar con otro sistema, ahí no sería tan tajante. Yo creo que es una de las posibilidades que existen. Y entre vuestras prioridades, aunque no sea un proyecto a corto plazo, ¿está América Latina o miraríais más hacia Europa? Europa. ¿Por? Cercanía, porque quizá
ya nuestra historia nos ha llevado mucho más a Europa, digamos, y más facilidad, y lo vemos más cercano. Y repito, estamos haciendo implantaciones en América Latina, pero como estrategia de internacionalización veo más factible hacia Europa en un primer paso. No sé si me podías destacar algún proyecto actual que tengáis en marcha. Hemos hablado de proyectos así en general, pero un poquito más acotado, ¿no? Algún proyecto que te parezca destacable, aunque no me des nombres. No es necesario que me des referencias, pero bueno, para saber un poco en lo que estáis trabajando ahora mismo en Aitana. Bueno, por ejemplo, te podría hablar de un proyecto en lo que sería el sector, en este caso sería el sector naval, de transporte, etcétera, etcétera, donde pues a través de una serie de adquisiciones de compañías hemos entrado en adquisiciones en este sector, hemos entrado, digamos, en el grupo y estamos haciendo una consolidación de alrededor de unas, yo diría que serán 60 o 70 empresas, ¿vale? De hecho, una de las implantaciones más grandes que hicimos en su momento también fue hace tiempo, pero además ahora, después de esta compra, pues es un proyecto muy ambicioso. Y después, proyectos de reimplantación, pues hemos hecho uno bastante importante de una empresa industrial, en este caso voy a decir incluso el nombre, se llama Manusa, es una empresa pues fabricante de estas puertas, las puertas estas de cristal de los aeropuertos, de motores, etcétera. Una empresa con una muy buena posición en el mercado y pues ahí lo que hicimos es una reimplantación. Este fue un caso, por ejemplo, de lo que te estaba diciendo antes. La empresa que tenía su Dynamics, en este caso eran Dynamics NAV, llevaba pues yo creo que 4 años con el sistema, había pasado por 3 partners de Microsoft distintos, y había llegado a la conclusión de que se había equivocado en el ERP. Por suerte se ve que llegamos en el momento oportuno, le dijimos que nosotros creíamos que no se lo podíamos demostrar, pero la clave era empezar de cero. Lo que tenían no tenía capacidad de evolución, ¿no? Ahí hemos hecho un proyecto que en este momento pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque un cliente que había llegado a la conclusión de que quizás se había equivocado en el ERP, pues en este momento tiene, me parece que serán alrededor de unos 80 usuarios, con toda una fabricación gestionada que le habían dicho que no lo podían gestionar otros partners, con toda la fabricación, con toda su administración, con una capacidad analítica enorme, con su configurador de producto, etcétera, etcétera, y todo resuelto pues quizá porque hicimos un esfuerzo importante, hay que decirlo, pero a partir del momento en que entramos nosotros, en 6 meses. Y ya para finalizar esta entrevista, como siempre, pues nos gusta preguntar por requerimientos de personal que quizás tengáis en Aitana, ¿qué perfiles os interesan? Bueno, es curioso en un momento como este que te encuentras con que parece que en el mercado debería haber una cantidad de excedentes enorme y yo no sé si es que nosotros nos hemos vuelto más críticos o que en el mercado este excedente todavía no aflora, ¿vale? Yo creo que será más bien esta segunda opción porque en muchas ocasiones pues directivos que entrevistamos nos comentan lo mismo, ¿no? Sí. Que hay mucho paro, pero no encontramos la gente que necesitamos. Es sorprendente, es sorprendente. Es decir, nosotros sí que lo que hicimos, yo creo que nuestra dirección general tuvo un gran acierto. En enero, febrero, marzo de 2009 se tomó una decisión estratégica, se vio que el mercado iba hacia abajo, hicimos una reestructuración interna, ni ERES ni nada de esto, sino una reestructuración en cuanto a la calidad del personal, ¿no? Fuimos bastante selectivos, centramos los recursos que necesitábamos fundamentalmente, que eran un poco la clave de todo el negocio, y nutrimos la estructura de algún personal nuevo que veíamos que podía ser válido, incluso a costes de aquel momento, ¿no? Sí que, digamos, con aquella pequeña reestructuración que hicimos, hemos estado muy bien durante estos años, hemos ido tirando bien, hemos ido haciendo algún cambio, pero cada vez que hemos tenido que incorporar a una persona nos ha costado muchísimo.
no es cantidad, porque cantidad, hay cantidad. Yo tengo que reconocer cuando dices busco un consultor de tal producto, normalmente lo encuentras. Posiblemente hay una parte de que nosotros también nos hemos vuelto más críticos, quizá también porque los proyectos cada vez son más serios o el cliente también es más exigente, pues te cuesta un poco más encontrarlo. Sí que creo que en este sector se está produciendo en este momento una cierta destrucción de puestos de trabajo en empresas, porque es público y notorio, hay empresas que están cerrando, etcétera, etcétera, pero esta destrucción de puestos de trabajo en una primera instancia están siendo sustituidos por pasar a ser freelance esta gente, ¿no? Es decir, bueno, al final una empresa de TI cierra o hace una reestructuración y como unos consultores controlan unos clientes, etcétera, etcétera, intentan sobrevivir de esta manera. Yo creo que es esto lo que hace que no aflore demasiado recurso. También creo que esto es una solución no definitiva, es una solución que probablemente va a producir un desfase, que es lo que estamos viendo ahora. No hay mercado digamos, no hay negocio de venta, pero no hay personal y en cambio las empresas de repente dices, esta empresa no existe, o esta empresa ha cerrado, o esta empresa está haciendo una reestructuración. Bueno, yo creo que esta gente se reposiciona en clientes que tienen, pero bueno, más tarde o más temprano, bueno, habrá clientes de estos que seguirán necesitándoles, otros que a lo mejor van a cerrar, otros que a lo mejor pues van a darse cuenta de que está muy bien tener una persona todos los miércoles y todos los jueves durante todo el día tanto, pero llega un momento y dice, oye, ya no te necesito. Entonces yo creo que esto va a aflorar con el tiempo. Y el hecho de contar más con freelance, porque también hay empresas que ahora dicen, pues me da un poco de miedo contratar, hay, como bien decías, hay mucho freelance en el mercado, tiro de freelance. No es nuestra filosofía. O sea, yo lo respeto muchísimo. Antes te decía que llevamos casi 30 años en el mercado, desde el año 83 creo que es, y una de las cosas que nos ha funcionado muy bien es ser capaces de mantener una estructura bastante coherente y continua en el tiempo. Hay un valor que a veces no es difícil de apreciar, ¿no? Es la capacidad de la comunicación intuitiva de la gente. Si tú tienes un equipo, esto es como una pareja, ¿eh? Cuando una pareja lleva muchos años viviendo, a veces no hace falta que se digan mucho, ya saben lo que necesita cada uno, ¿no? Pues bueno, con un equipo humano profesional pasa un poco también lo mismo. La estabilidad al final produce mucha más calidad en el resultado y mucha más fidelización, no solo de tu gente, sino también de los clientes, ¿no? Entonces, en este sentido, el freelance nos cuesta un poco, es decir, más bien cuando tenemos una necesidad de recursos adicionales, tendemos a que sean primero recursos no estratégicos, es decir, para un proyecto determinado, un desarrollo de una cosa determinada que tienes muy acotada, muy clara, y en este caso solemos acudir pues, a empresas que también se dedican a dar servicios a partners, es decir, empresas que se dedican, por ejemplo, a prestarnos a nosotros pues, una persona durante un mes. Bien, esto es más fácil, digamos, de controlar desde nuestro punto de vista. Pero el trabajo con freelance, que yo, insisto, respeto y sé que hay gente que lo utiliza, lo veo de alto riesgo. Porque después hay otra cosa importante, y es que nosotros siempre hemos hecho un esfuerzo muy grande para que un cliente no dependa de una persona. Es un alto riesgo. A veces es difícil explicárselo a los clientes, ¿no? Dices, a ver, a mí me ha venido Pepe a hacer la implantación y quiero que Pepe sea el que me da el soporte toda la vida. Fantástico. La teoría podría decir es que es estupendo porque Pepe lo ha hecho todo. La práctica que produce, pues que Pepe no tiene por qué documentar nada. Si Pepe a él lo lleva autodocumentado en la cabeza. Luego, bueno, lo primero, el cliente esto no lo nota. El archivo Pepe lo lleva en la cabeza. Un día de repente Pepe se puede decidir hacer otro tipo de trabajo distinto o lo que sea, ¿no? En segundo lugar, ¿qué pasa cuando Pepe está implantando? Porque tú lo has visto implantándote tu proyecto. Tú lo has visto implantando. Y además te gusta Pepe porque además te lo ha implantado bien. Pero claro, es que Pepe no es el único cliente que va a tener en su vida. No vas a ser tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasará dentro de 3 meses cuando esté implantando en otro cliente?
y vas a llamar a Pepe porque es a quien necesitas. ¿Y qué te pasará? Pues mira, lo primero, que probablemente te dirán, Pepe ahora no se puede poner, ya llamará por la tarde. ¿Por qué Pepe? Está atendiendo a un cliente tan respetable como tú y que además tú te hubieras enfadado mucho si mientras estaba haciendo tu implantación Pepe te hubiera dicho, oye, mira, estamos tomando datos, pero espérate que tengo una incidencia de otro cliente. Claro, todo esto el cliente no lo nota, pero al final la mejor fidelización de un cliente es la fidelización con la compañía, con el grupo que hace la implantación, con la compañía que está dando los servicios, que además, puesto que no es Pepe solo, tiene que documentar porque sabe que Juan puede ser que tenga que atender a este cliente mañana y cómo lo va a hacer mal. No puede este cliente decirles que Juan no me conoce de nada. Tiene que documentar la información de este cliente. Pues que al final, que esté documentada esta información es muy importante para el propio cliente y mucho más seguro que el hecho de que Pepe lleve la información en la cabeza. En este sentido, claro, todo esto cuando pones a un freelance es muy difícil de que se produzca. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. A ti y a vosotros.